hablemos un poco de la muerte, porque para mí le da el sentido a la vida, ¿no? Al final. Mucha gente tiene miedo a la muerte, yo creo que son gente que, por lo que hablábamos antes, viven más acorde a, o sin cuestionarse al final nada, por lo tanto al final yo creo que están más apegados a, se van y no viven su vida acorde a lo que su alma les pide, por eso tienen tanto miedo quizás, y otra gente por contraparte, pues todo lo contrario. Por ejemplo, obviamente tengo miedo a la muerte, pero si tiene que llegar, va a llegar, es como que no le doy más vueltas, ¿no? Y yo creo, lo que te decía antes, que le da el sentido a la vida. Es como, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy banal, con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy entrenador de fútbol también. Y si una liga tiene tal partido, tantos partidos, al final le da sentido porque tú estás luchando por algo, porque va a acabar. Si no acabara, ¿para qué jugamos, no? Al final no tiene sentido. Entonces, al final, yo creo que es la muerte, que mucha gente lo ve como o lo demoniza, y es precisamente lo que le da sentido a todo esto, ¿no? Es curioso. ¿Qué piensas de eso? Pues al final es que morimos y nacemos todos los días. Qué bueno. Y, y bueno, yo estudio astrología, me encanta la astrología, me ha ayudado a comprender muchas cosas y muchas partes de mí. Y bueno, yo he tenido una forma de desarrollarme en que yo sentía profundamente cómo nacía y moría Ujú. hacia ciertas experiencias, emociones, situaciones con las personas que a mí me hacían sentir un dolor muy profundo, y al final yo me hice consciente cómo ese dolor me llevaba a otro punto de mí. O sea, yo era como un renacimiento, muerte continuo. Qué bueno. Y es a través de tu propio conocimiento de ti mismo, de tu propia observación de tus propias emociones a lo largo del día y a lo largo de tus propias experiencias, ves cómo vas renaciendo y muriendo, Y además, como que tienes que renaciendo y morir muriendo. para renacer, ¿no? Al final. Tu yo tiene que morir Claro, si quieres cambiar. Ujú. claro. Entonces aprendes como a vivir la muerte desde de esa versión antigua tuya que puedes recordar, ¿no? Y le puedes dar gracias porque te ha traído al momento de hoy presente, y a través de una experiencia, una sensación, una conversación, tú vas transformándote día a día. Qué bueno. O sea, Alberto y Eva no son los mismos antes de la entrevista que después de la entrevista. Hay un nacimiento y hay una muerte. Qué curioso. Para poner de título en el vídeo, eso lo acabo de decir. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. ¿Me he explicado bien? Muy, muy, Lo muy bien. percibes? Muy bien, muy bien, totalmente, totalmente. Yo creo que la gente que nos está escuchando seguramente también. Eva, se habla de la reencarnación y se habla también de que estamos en un ciclo, encerrados, y que depende de ti realmente, de tu propia conciencia, si quieres volver a reencarnar o no. Entonces, ¿qué crees si realmente estamos en... A ver, porque yo te digo mi opinión. Todos somos seres imperfectos, ¿no? Cuando Uh nacemos. -huh. Entonces, por esa regla de tres, al final, si somos imperfectos, nunca vamos a llegar a conseguir ese nivel de iluminación para no reencarnar nunca más, ¿no? Entonces, por eso yo siempre pienso que siempre vamos a estar aquí viviendo en el planeta Tierra o reencarnando alguna vez. Y al final no es reencarnar porque, bueno, ya el tiempo no existe y estás como estás como encarnando, ¿no? Pero bueno, para que me entiendan, ¿no? ¿Qué piensas sobre la reencarnación? Si hay una rueda donde no podemos salir, si sí, si no, coméntame un poco. Bueno, te voy a contar un cuento. Muy bien. Eh, Eva, yo soy Eva y nací en Suiza hace 52 años, en 1974, en Solothurn. Y nací en un país, en un pueblito, en una familia, en un entorno en el que yo aprendí.
cómo era ese entorno en aquel momento. A lo largo de los años, a los 4 o 5 años, mis padres decidieron mudarse a España, a Sevilla. Ujú. Y aquí cambió mi entorno, cambió mi ciudad, cambió mi familia, o sea, se quedó parte de mi familia en Suiza y aquí pues solamente se vinieron mis padres con mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos se quedaron en Suiza. Mi entorno cambió, mi colegio cambió, el idioma cambió, ¿vale? Todo mi sistema cambió. Entonces, si yo me quedo cuadriculada ahí, Eva no hubiera evolucionado. Ujú. Si Eva se queda encasillada en aquellas situaciones que pasaron dolorosas y siento que esa es mi vida, yo me quedo anclada ahí y no evoluciono, no me transformo. Ujú. Cuando yo conecto con mis capacidades y siento cómo mi alrededor me rechaza, si yo me hubiera quedado en ese dolor del rechazo y no hubiera evolucionado, me hubiera quedado en esa versión de mí limitada, Ujú. sin respuestas. Pero Eva siguió hacia adelante intentando descubrir quién era ella. ¿Cómo? Tomando decisiones, poniendo límites, cuestionándome cada día lo que a mí no me hacía sentirme bien. O lo que me provocaba un dolor lo confrontaba. ¿Qué significa eso? Que te vuelves dificultoso para el alrededor. Pero tú sigues cuestionándote y sigues confiando en lo que tú sientes en tu interior. Tú crees en ti y confías en tu interior, en esa lucecita que tienes en tu corazón. Que a veces es muy difícil confiar en esa luz y hacerla ver a tu alrededor. Pero tú sigues caminando hacia adelante y sigues tomando esas decisiones. Y esas decisiones te van tomando cada vez a un lugar distinto al que tú empezaste, ¿cierto? Ujú. Y cada vez vas acercándote más a quién eres tú esencialmente. Y sientes que tus cargas no son las mismas que cuando tienes 10 años o 12 años o 14 años o 18 años, 20 años. Y vamos haciendo un ejercicio de cómo estábamos nosotros en aquel momento, cómo nos sentíamos, cómo pensábamos, cómo nos sentíamos alrededor, o sea, en el ámbito que nosotros vivíamos, cómo nos sentíamos. Ujú. Si nos colocamos en ese sentir, Muy cambia. hacemos ese ejercicio, Ujú. nos colocamos a cómo estamos ahora, ¿tú qué palabras rescatarías? Yo diría aprendizaje puro y duro. Ujú. Si no caminamos hacia adelante y transformamos todas esas experiencias que nos limitan, nos quedamos en el punto cero. Por lo tanto, tenemos más probabilidades de que nos quedamos en esa rueda. Ujú. Tiene sentido. Si tú estás en una experiencia dolorosa, por ejemplo, me invento, en un trabajo sufres acoso. Si, por ejemplo, en esa situación que estamos viviendo de acoso, tenemos dos vertientes, dos caminos, ¿no? Entrar en esa situación negativa en el que nos va a llevar a sentir que no pertenecemos, que somos rechazados, ¿no? Que hay algo en nosotros que la gente no acepta. Al final eso te hace sentirte muy mal, te hace sentirte pues con un dolor muy profundo y dependiendo de con qué edad se viva, pues dependerá de los recursos que tiene esa persona, de las herramientas internas
y al final es un aprendizaje no solo individual, sino familiar y colectivo, ¿vale? Podría haber puesto otro ejemplo, pero bueno, he puesto ese. Para esa persona, tanto para la parte negativa, imagínate que esa situación de acoso se la lleva, bueno, pues a una situación difícil, ¿me explico? Sí. O si sale de esa situación, en ambas es un aprendizaje. O sea, nunca vamos a ser las mismas personas. ¿Por qué? Porque eso es un punto de inflexión total. El acoso no surge así porque sí. El acoso surge por una serie de condimentos que se tienen que dar tanto de la persona que se siente insegura, se siente pues que no pertenece o simplemente es una persona que brilla, y cuando una persona brilla y el alrededor no le gusta, ¿qué hace el alrededor? Lo machaca, ¿verdad? Entonces, son situaciones tan para observar, para tomar decisiones, ver hasta dónde nosotros llegamos y cómo nos desarrollamos. No sé si me estoy explicando bien, es que el tema es profundo. Entonces, lo que me quiero referir es que todo lo que vivimos en nuestra vida tiene dos puntos. O te hundes con ello o es tu mayor transformación. Se habla de... Esto se une al libre albedrío. Okay. Yo puedo elegir vivir X porque nada está fuera de tu decisión, consciente o inconsciente. Si tú estás viviendo acoso, es por algo. Si tú estás viviendo acoso, si estás viviendo una situación tremendamente difícil, es por algo. Nada es fortuito. Nada es fortuito. Las constelaciones familiares van de eso. De mirar y comprender qué está pasando en el estado sutil, en lo que tú no ves, en la información invisible que tú tienes en tu vida, en esas circunstancias, en ese asunto que a ti te ocupa, el que te hace que sientes dolor, que no entiendes por qué se te está repitiendo una situación tantas veces. ¿Por qué? Algo me tienes que enseñar.